Así es que tratemos de avanzar lo más rápido posible para que... ah, bien, vamos a tocar este tema corto, básicamente lo que es el agua, el sodio y hormonas, y tiene que ver mucho, Recording in progress. doctores, con respecto a cómo se regula la bulimia. O sea, cuando ustedes, la pregunta muy clara y consiste es, cuando estén frente a un paciente que tiene alteraciones de bulimia, o sea, de hemodinámica, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo enfoco? ¿Cómo lo analizo? ¿Cómo eh, lo voy a interpretar en función a todo lo que ustedes han aprendido? Este es algo como una integración, en realidad, ¿ya? Es como una integración que ustedes van a tener que hacer. Vamos a integrar todo, lo vamos a analizar un poquito, vamos a ver cómo lo vamos a ir entendiendo, analizando, qué congestiones vamos a hacer. Así es que el título es El agua, sodio y hormonas, ejes que sostienen la homeostasis volémica, ¿no? O sea, volemia, que tengas presión, que tengas buen llene capilar, que tengas buena filtración, que tu pulmón tenga buena perfusión pulmonar, que tu corazón tenga buena perfusión. ¿Cómo logramos eso? ¿Cómo se regula? Más o menos en forma muy simplificada, lo vamos a hacer ahora, ¿ya? Inclinen sus rostros, doctores, y vamos a... Amado Padre, nosotros damos gracias a Dios por tu cuidado, pero vamos a darnos esa habilidad, darnos energía, motivación para seguir aprendiendo. Y acompáñanos en este momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, doctores, a ver, desde el punto de vista, vamos a ponerlo acá como un puntero láser. Ahí está. Recuerden que el agua y el sodio son los elementos más importantes para mantener la homeostasis. ¿Ya? El sodio y el agua son los elementos más importantes para mantener la homeostasis. ¿Qué significa eso? Que donde vaya el agua, o mejor dicho, donde vaya el sodio, va a ser seguido por el agua, ¿no? Pero estos mecanismos de manejo de agua y sodio tienen hormonas que lo van a ir. Ya conocen las dos más importantes, que es ADH y básicamente la vasopresina y el sistema de testosterona. O sea, usted ya lo conoce. A esto le agregaron el espectro natriuretic arterial y a esto le agregaron, que lo pusimos en el sector, el sistema nervioso. O sea, esos son los cuatro pilares del manejo del volumen, ¿sí? Y tiene que ver con lo siguiente. Siempre cuando hablamos de bulimia, siempre mentalmente lo vamos a asociar con la presión arterial. Y ustedes van a tener que trabajar en función a los componentes de la presión arterial. Es decir, la presión arterial tiene dos componentes importantes. Uno que es el gasto cardíaco y la resistencia periférica, y el gasto es la respuesta cardíaca por el volumen sistólico minuto. Entonces, tienen que ponerse a pensar ustedes cómo estas hormonas, todo este sistema, influye en esos tres pilares, ¿no? ¿Cómo es que eso puede modificar o cambiar todo este sistema? Para mí es importante que lo vean así, porque así lo enfocamos nosotros cuando manejamos a los pacientes. Entonces vamos a tratar de enfocar la fisiología renal en función a la fisiología de la hipertensión, porque al final la hipertensión es un indicador más o menos indirecto de cómo está yendo mi perfusión y mi hemodinámica, ¿ya? A ver, vamos a tratar de explicarles un poquito. Así es que vamos a empezar. Los objetivos de la regulación renal, ¿ya? Ya los objetivos de básicamente de la regulación renal tienen los siguientes propósitos. A ver, vamos a ver si funciona mi pizarra. A ver, a ver. A ver. Lo que yo quería, doctores, es esto. Miren, la presión arterial, ahí está, así funciona. El gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Recuerda que el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico minuto, ¿no? Eso ya lo hemos tocado, ya ustedes ya saben cómo se calcula el volumen sistólico minuto, por kilo de peso, eso ya no les voy a indicar qué más. Pero recuerden, doctores, que tanto
tanto, los sistemas que vamos a ver que el sistema nervioso, ¿sí? Sistema simpático básicamente, el ADH, a ver, ¿qué más? El sistema renina, angiotensina, aldosterona y el péptido natriurético atrial. Ya, estos son los 4 pilares del manejo hemodinámico. Pero esto lo vamos a traducir en cómo cada uno de estos 3 componentes interviene en la resistencia vascular periférica, cuál de estos componentes interviene en la frecuencia cardíaca y cuál de estos 4 componentes intervienen en el volumen sistólico, ¿sí? Entonces, vamos a tener que mezclar y asociar ambos, que es la presión arterial, y los sistemas que regulan la volemia, ¿sí? Entonces, el objetivo es ver cómo se da este equilibrio hídrico, o sea, cómo el corazón y el riñón trabajan de la mano para lograr este equilibrio. Cómo ambos sistemas trabajan para manejo de la osmolaridad, ¿no? Que básicamente es mantener la concentración osmótica del líquido extracelular de forma óptima y adecuada. El equilibrio de la sal, ¿no? Entonces ya van ustedes enfocándolo y van a decir, bueno, si quiero tener un equilibrio de la sal, básicamente ahí van a intervenir dos elementos, el péptido natriurético atrial y el sistema renina aldosterona, porque los dos tienen que ver con el sodio. El ADH no tanto con el sodio, pero sí lo va a diluir, ¿no? Y tiene que ver con la concentración, repito. Una cosa es que tengas que ver con la concentración de sodio y otra vez que tienes que ver con la cantidad de sodio, ¿no? Que es informe independiente. Y el sistema nervioso central no tiene nada que ver con el sodio, más tiene que ver con la resistencia vascular periférica y tiene que ver con la frecuencia cardíaca, pero no mucho con la volemia. ¿Quién tiene que ver con la volemia? Estos 3 de aquí, ¿no? ADH, sistema renina aldosterona y péptido natriurético atrial. Entonces, lo que yo quiero en esta clase es que ustedes ya integren estos sistemas con esta fórmula de la presión arterial, porque les va a ayudar a entender cómo es que van a trabajar la parte farmacológica y semiológica a futuro. ¿Listo? Y al final lo que voy a tener yo es el control de la presión arterial, donde va a ser regulado por todas estas hormonas y sistemas que están interviniendo, ¿correcto? Entonces, ese es el objetivo de esta clase. Entonces, vamos a ver cómo existe una colaboración riñón-corazón, ¿no? Trabajan de la mano y esta es una conexión cardiovascular. Los riñones van a mantener el volumen sanguíneo necesario para el funcionamiento cardiovascular óptimo, ¿sí? Y es bien curioso, o sea, trabajan de la... Miren, analicemos de la siguiente manera. Si el riñón no tiene una buena presión arterial que lo va a generar la parte vascular y el corazón, ese riñón no funciona y no filtra, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y si ese riñón no filtra adecuadamente, tampoco va a poder manejar de forma óptima la volemia y el corazón se puede congestionar o se puede estar con poco volumen. O sea, ambos son codependientes, ¿no? Entonces, los riñones mantienen el volumen sanguíneo necesario para que el funcionamiento del corazón óptimo y el sistema cardiovascular proporciona la presión necesaria para que filtre, ¿sí? O sea, el riñón regula la volemia, que tenga el corazón de la forma óptima, y el corazón se encarga de generar la presión para que funcione el riñón, ¿no? Y así hacen una correlación y un trabajo en equipo, ¿no? El volumen sistólico adecuado que tenemos que tener, doctores, no se olviden, que más o menos equivale al 70 mililitros por kilo de peso, ¿no? Ese es el volumen, perdón, es el volumen, claro, es el volumen sistólico minuto que tiene que movilizarse en un minuto que más o menos, ustedes ya por teoría saben que más o menos son 5 litros. El otro que tenemos que ver, donde el riñón y el corazón trabajan, es con la osmolaridad y lo otro es con la resistencia periférica controlada, ¿no? Que vamos a ir analizando. Y acá vamos a ver la importancia del sodio, que tiene que ver con la osmolaridad, que ustedes también ya lo conocen y lo vamos a tocar en la hormona plasmática. Ustedes ya conocen que es 2 veces el sodio, más la glucosa la glucosa sobre 18, más la urea sobre 6 o el BUN sobre 2.8, que ustedes ya conocen. Esta es la hormona plasmática y si quieren la osmolaridad plasmática efectiva, le quitan nomás esto. Y ya está, ya tienen la osmolaridad plasmática efectiva. Bien, vamos al sistema más conocido por ustedes, creo que lo repiten y lo están repitiendo tantas veces que ya es muy común para ustedes, y es el sistema de aldosterona. Quiero que recuerden lo siguiente, y esto grábenlo bien,
El sistema solo se modifica cuando va a actuar principalmente cuando hay alteración de volumen, principalmente, y presión. ¿Listo? Al sistema renina de restaurante no le interesa mucho la concentración. ¿De quién? De sodio. Le interesa el volumen y la presión que tiene tu parte vascular. Eso es lo que más prioritariamente le va a generar respuesta. La concentración, no mucho, ¿verdad? Es más bajo. La concentración sí que va a generar osmolaridad. Eso sí le interesa a quién, al ADH, ¿ya? Principalmente ADH. Entonces, ahí yo tengo al angiotensinógeno, un sustrato proteico producido en el hígado. Básicamente tengo la renina, que se va a encargar al final, listo, de generar la conversión. Y esto va a permitir la presencia de angiotensina 1 y esto después de angiotensina 2. Y este, básicamente, va a actuar en diferentes lugares. Uno en la resistencia vascular periférica, otro va a actuar a nivel de la glándula suprarrenal para liberar aldosterona, ¿listo? La angiotensina 2 también va a potenciar al ADH, como hemos tocado, ¿no? Y la angiotensina 2 también potencia la reabsorción de quién, de sodio. Entonces, es muy independiente de la aldosterona, ¿no? Y tiene más funciones en realidad. Entonces, y también estimula el sistema nervioso central, o sea, potencia su efecto. Entonces, es muy potente la angiotensina 2 y eso nos va a ayudar a mantener la volemia, ¿ya? Eh, ¿Cómo se da el control de la secreción de renina? Si básicamente hay tres estímulos muy importantes. Uno es el sistema simpático. O sea, el sistema simpático se va a encargar de aumentar la secreción de renina y básicamente en función a la norepinefrina, ¿ya? Va a actuar en su receptor beta 1. Y ustedes ya saben que beta 1 es básicamente contracción cardíaca y fuerza y frecuencia, ¿no? Entonces, esa norepinefrina va a activar los receptores beta 1 que se encuentran en las células yuxtaglomerulares, generando aumento del específico y liberación de renina, ¿no? Mediante la activación de calcio y libero renina. ¿Quién se encargó? El sistema simpático. Entonces, no se olviden, el sistema simpático, como el sistema que hemos aprendido, va a ayudarse con básicamente liberación de renina. El otro es la presión arterial, que ustedes ya conocen, y esta presión arterial básicamente genera que las células extracelulares actúan como varoreceptores intrarrenales, es decir, aumentando la renina cuando disminuye la presión. Entonces, cada vez que se detecte que la presión está bajando, significa que a nivel de las células glomerulares lo van a interpretar como, uy, ¿qué ha pasado? No hay presión, pues se estimula la liberación de renina. Y el otro es la mácula densa, que ustedes ya, esta es la clásica, que ustedes conocen, que básicamente va a censar en función al sodio y en función al cloro. ¿Listo? Entonces, cada vez que le llega a la mácula densa en niveles bajos de sodio, va a decir no está filtrando adecuadamente, ¿ya? Y si llega a niveles altos, que sí está básicamente filtrando muy bien, por eso es que si tengo sodio alto, al final lo que se va a inhibir es la secreción de renina, porque ya tengo buena cantidad de sodio. Bajo sodio libera prostaglandinas y estimula ¿quién? La liberación de ¿quién? De renina. Entonces, la mácula densa como el principal quimioreceptor, listo, las células internumerales que también tienen varios receptores, ¿no? En función a la presión, y el estímulo simpático que va directamente a receptores del aparato glomerular para liberar y aumentar la cantidad de renina, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a controlar a la renina, básicamente, ¿no? No se olviden, simpático, presión arterial y la mácula densa. Entonces, hemos quedado que la angina 2 tiene vasoconstricción, mayor reabsorción tubular de sodio. También va a absorber un poco de cloro, también un poquito por ahí de amoníaco y sustancias que me van a ayudar a mí. El sistema nervioso central lo va a estimular. Miren lo que hace la angiotensina 2 a nivel central. Hace aumento del apetito por sal, sed, y también impulso simpático a través de órganos circunventriculares, ¿no? Entonces hay un estímulo central y
por lógica, la angiotensina 2 va a tener que liberar ¿qué? Aldosterona, ¿no? Y ustedes ya saben que resuelve sodio y excreta potasio, ¿no? Entonces, como un repaso para lo que es la regulación del sistema. Y no se olviden que los mecanismos de acción de la aldosterona pueden ser entrada celular, o sea, la aldosterona atraviesa la membrana y se une a los receptores citoplasmáticos o citosólicos. Estos complejos receptor aldosterona se van a viajar al núcleo de la célula, ¿no? Van a migrar para generar todos los cambios celulares, en este caso, la transcripción de proteínas para tener más, por ejemplo, ¿qué voy a tener? Más bombas, sodio, potasio, ATPase, ¿no? Más canales de sodio, más canales de potasio, ¿no? Para hacer los intercambios y eso mejora el transporte, ¿no? Entonces, todo eso porque justamente ese receptor aldosterona va a ir al núcleo y genera transcripción genética para tener más canales y más transportadores y más bombas, ¿no? Y de esta manera yo tengo una mejor funcionalidad celular. ¿Se acuerdan también que había un mecanismo que se llama la retroalimentación túbulo-glomerular? Pues deben acordarse ustedes que dependía mucho de la mácula, ¿no? Si la mácula detectaba que había una baja de presión, podría generar este, una respuesta, ¿no? Que permita estabilizar la parte de la filtración o la tasa de filtración. Hay señales paracrinas que liberan ATP, adenosina, hay contracción eferente. Básicamente la adenosina provoca vasoconstricción y de esa manera mejora la tasa de filtración, pero disminuye un poquito el flujo sanguíneo renal, ¿no? O sea, como que es un efecto, ¿no? Y el óxido nítrico básicamente se libera por flujo alto y atenúa la constricción que tienen normalmente los vasos sanguíneos, ¿no? Porque es un vasodilatador. Muy bien, entonces si se dan cuenta, hasta aquí lo que estoy regulando yo básicamente es la volemia y el sodio, y van de la mano. O sea, una cosa que voy a mencionar es que la aldosterona, su función es reabsorber agua y reabsorber, o sea, bueno, indirectamente reabsorbe agua porque reabsorbe sodio. Esta combinación va a hacer de que los cambios en la sangre, es en el vaso sanguíneo, la osmolaridad se mantenga como, ¿cómo les puedo decir? Igual. O sea, no cambie mucho la osmolaridad, ¿sí? La aldosterona reabsorbe sodio y también reabsorbe agua y eso hace de que no haya un cambio de la osmolaridad muy marcado, pero sí aumenta la volemia, sí aumenta la presión sin modificar mucho la osmolaridad. Sí, esa es la aldosterona. A diferencia del ADH, que el ADH su objetivo es reabsorber agua y por tal motivo al reabsorber agua modifica la osmolaridad y también puede mejorar la volemia. ¿Listo? Entonces, recuerden muy bien esto para alguna interpretación. Entonces, miren, ¿cómo controla la excreción de agua? Básicamente mediante osmoreceptores, ¿no? Y acá cambios osmóticos de 1 a 2%, pues va a estimular la secreción de ADH. ¿Sí? Sí, doctor. Normalmente la osmolaridad va de 275 a 295 miliosmoles por kilogramo de peso. Entonces, doctor, ¿qué pasa si se eleva el 1 o 2%? El 1% de 2.95, básicamente, perdón, 295 sería 2.95, ¿no? Entonces, el 2% sería casi más o menos 5.90, ¿no? Más o menos. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo modifico entre 2 puntos, o sea, entre 3 y 6, es decir, sube de 295 a 298 o a 200 o a 301, que sería, estos cambios del 1 al 2% me generan secreción de ADH, ¿no? Para reabsorber más agua. Sintetizo mayor cantidad de ADH, ya saben dónde se sintetiza, ¿no?
cierta cantidad en supraóptico y paraventricular, y esto va a permitir básicamente que este ADH se encargue de reabsorber más agua para diluir este incremento de osmolaridad y normalizarlo, ¿no? Esto se va en los tubos colectores, ¿no? Es un repaso básicamente que vamos a ver. Entonces, al final, lo que quiero que ustedes integren es lo siguiente, lo mismo que hemos tocado al comienzo, ¿ya? Ah, hay factores que aumentan la excreción, ¿no? Por ejemplo, la dopamina, ¿ya? Intrarrenal, el péptido natriuretic atrial, y acá les quiero contar algo muy interesante. La dopamina es una catecolamina que ustedes van a conocer, a diferencia de la noradrenalina o la adrenalina. La dopamina ah, tiene tres efectos: un efecto diurético, un efecto beta y un efecto alfa. Así se llama. La dopamina tiene tres efectos: diurético, beta y alfa. Doctor, ¿a qué se refiere con diurético? Que con dosis mínimas de dopamina potencia la diuresis a nivel renal. Doctor, y si subo la dosis y aumento más dosis de dopamina, voy a activar el efecto beta. ¿Y qué es el efecto beta? Voy a comenzar a hacer que el corazón tenga más fuerza y haga un poquito más de taquicardia. Doctor, ¿y cuál es el efecto alfa? El efecto alfa ya no actúa a nivel del corazón, sino actúa a nivel periférico, y es aumentar la resistencia vascular periférica, ¿sí? Entonces, es interesante, ¿no? Estos son los efectos que tiene la dopamina. Por eso es que factores que aumentan la excreción de agua, en este caso, sí, la dopamina intrarrenal podría tener ese efecto en dosis bajas. En dosis mucho más altas ya tengo otros efectos cardíacos y resistencia vascular periférica. El otro que va a hacer que elimines agua es el péptido natriuretic porque es el opuesto al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por tal motivo, cuando se active el péptido natriuretic, lo que vas a hacer tú es eliminar volumen y eliminar sodio. Igual también la endotelina y la presión arterial elevada van a aumentar la excreción. ¿Listo? ¿Y qué reduce? Pues el opuesto, ¿no? Si el péptido natriuretic te hace perder sodio y volumen, el sistema renina, lo contrario, te reabsorbe sodio y te retiene volumen. ¿Ya? No es muy bueno esto porque si te reabsorbe sodio y retienes volumen y es cardíaco, pues aumenta la precarga y eso le va a generar problemas. ¿Qué reduce la excreción? Estímulos simpáticos, ADH elevado, muy elevado podría estar, como por ejemplo mm, cuadros de deshidratación muy severa. Y bueno, la aldosterona en sí, ¿no? Porque es el resultado final de reabsorber sodio. Los riñones mantienen más o menos el 98% de la producción del sodio filtrado, pero pequeños ajustes producen grandes cambios en el balance corporal total. Entonces, en resumen, doctores, lo que quiero que entiendan es que cuando yo quiero controlar la volemia, ustedes van a tener que, nuevamente lo repito, asociar, ¿ya? Van a tener que asociar la presión arterial asociado como gasto cardíaco por resistencia vascular periférica en función a estos tres componentes: sistema nervioso, sistema renina y aldosterona, y tienen que ADH y el péptido natriurético atrial. Entonces, vean qué es lo que quieren. Les pongo un ejemplo, ¿no? Cómo a ustedes les va a ser muy fácil poder manejar a estos pacientes. Por ejemplo, doctor, yo tengo un paciente que está con presión extremadamente alta. Tiene mucha volemia, mucha hemodinámica. Entonces, su primer componente es bajar la resistencia vascular periférica, porque si yo bajo la resistencia vascular periférica, que lo voy a cambiar de color, vamos a poner acá. Si yo bajo la resistencia vascular periférica, lo que yo voy a bajar es la presión arterial. ¿Cómo bajo la resistencia vascular periférica? En función a estos sistemas que ya hemos analizado. Pues simple, la resistencia vascular periférica la puedo bajar si yo anulo a quién, al sistema renina y aldosterona. Si yo anulo a quién, al sistema nervioso, en este caso al sistema nervioso simpático, ¿no?
que tiene que ver con adrenalina. Y el sistema tiene que ver con angiotensina 2. Entonces, si yo anulo estos dos de aquí, estos dos, automáticamente va a bajar la resistencia vascular periférica. Un ejemplo, ¿qué fármaco puedo usar aquí? Este, un, un fármaco que anule el sistema simpático. Y en el caso de los un ARA2 o un YECAN, doctor, yo quiero trabajar en función de la frecuencia cardíaca. También acá puedo usar un beta 2, un beta 1 agonista, como por ejemplo el bisoprolol, metoprolol, ¿no? O si yo quiero, puedo trabajar en función a el volumen. Y ahí sí, ¿no? No me conviene resolver, por tanto, no voy a, tengo que anular al ADH para que pueda orinar, o en todo caso usar diuréticos, porque tengo que sacar volumen, ¿no? Si es que sospecho que el aumento de presión es por recargar el volumen. Entonces, y así ustedes pueden ir jugando con esa interacción. ¿Sí? Bien, preguntas hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Yo tengo una duda. Sí, dime. Hay momentos en el que, digamos, hay hipovolemia y que la administración de volumen no cambie esa hipovolemia, o sea, no mejore la hipovolemia a regularla. Sí, a ver, te pongo un ejemplo. Muy buena. Te pongo un ejemplo. Ah, mira, yo tengo una presión arterial y está baja. ¿Sí? Y yo hoy quiero trabajar con el gasto cardíaco, la ausencia vascular periférica, y por tal motivo yo voy a trabajar con la frecuencia cardíaca o voy a trabajar con el volumen sistólico. Entonces, si la presión está baja, le voy a meter volumen. Y sí, genial, mete el volumen, mejora, trata de aumentar la volemia. Pero sucede que la presión sigue baja. ¿Qué significa eso? Que el volumen es un componente, pero el más potente, nunca te olvides, el más potente en este caso va a ser la resistencia vascular periférica. Entonces, por ejemplo, un caso, un shock anafiláctico, ¿no? ¿Qué hace el shock anafiláctico? Básicamente es una secreción tan severa de histamina que hace que los vasos sanguíneos hagan una vasodilatación severa. Y si tú aumentas el volumen, tus vasos sanguíneos no se van a contraer y no van a poder aumentar la tensión, porque has perdido la resistencia vascular periférica, lo acabas de anular con el shock anafiláctico. Otra causa es el shock distributivo, que sería el shock séptico, más conocido, ¿no? ¿Qué pasa? El shock séptico, tú le metes volumen y a pesar de aumentar el volumen sistólico, tu resistencia vascular periférica no hay vasoconstricción, está todo dilatado. Es como que tú lo llenas de agua, pero no hay un tono vascular periférico adecuado. Cuando sucede eso, tampoco no es que le metas mucho volumen, es más, ya va a subir la presión, pobrecito, el paciente está lleno de agua. ¿Y cuál es la solución? Doctor, voy a aumentar la resistencia vascular periférica. ¿Y cómo aumenta la resistencia vascular periférica? Es fácil. Te vas a los cuatro componentes. ¿Qué me ayudaría? Angiotensina 2, ¿no? O sea, potencia la angiotensina 2. O le doy un medicamento que estimula el sistema nervioso para que haga vasoconstricción como noradrenalina, ¿no? Y genero vasoconstricción. ¿Listo? El otro también podría ser la vasopresina, ¿no? En este caso, claro, en dosis altas, que sería el ADH, se me ocurre, ¿no? Digo, como tiene su receptor beta 1, entonces tú tienes que buscar la manera. O sea, está bien, ya le puse volumen, pero no sube la presión. Es porque su resistencia vascular periférica está totalmente dilatada, ¿no? O sea, no contrae. Si necesito vasopresina, necesito noradrenalina, algo que haga vasoconstricción. Sí, te va a pasar, y pasa muy comúnmente. No sé si aclaré tu pregunta. Sí, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta, duda? Entonces, yo quiero que entiendan esto, o sea, acostúmbrense a relacionar cosas, ¿no? A lo que están relacionando, lo que estamos haciendo ahorita es una relación muy importante con respecto a la parte cardíaca y a la parte renal. Eso, o sea, esto ustedes ya tienen que comenzar a trabajar de esa manera. Les va a ayudar un montón. Van a darse cuenta que cuando ustedes quieran tratar pacientes hipertensiones o chocados, si lo analizan como lo estamos empezando a analizar ahora, les va a ayudar un montón para entender
qué pasa con cada uno de sus pacientes y por qué no funciona la terapéutica que están dando cuando ustedes tengan la oportunidad. Entonces, no se olviden que la mejor manera de evaluar la hemodinámica, lo voy a volver a repetir, es tres componentes. Vena capilar, que debe ser menor de 2 segundos, diuresis, que tiene que ir de 0.5 a 1 mililitro por kilogramo hora, y estado de conciencia. ¿Listo? Esos tres componentes les van a dar la garantía de que se llega a la sangre a todos los órganos. Claro, si llega a su dedito, genial. Si estás orinando es porque estás funcionando bien, y si estás con conciencia adecuada es porque ya sabes que estoy orinando. ¿Sí? Entonces tengamos presente el correcto. No sé si hay más preguntas, en todo caso pasamos al siguiente tema. Así rapidito nomás. Ya, a ver. Quería avanzar un poquito una parte, ya lo completamos después. Estamos un poco retrasados. Acá está. Ya, ya. Muy bien. Doctor, ya más o menos ya he entendido cómo se maneja la hemodinámica, cómo voy a relacionar estos cuatro sistemas con la presión arterial, con sus componentes cardíacos. Ahora, lo que quiero entender es cómo los trastornos hidroelectrolíticos, como la hiponatremia o la hipernatremia o la hiperpotasemia o la hipopotasemia, generan desenlaces clínicos, sintomatologías interesantes que tienen que ver con alteraciones fisiológicas, ¿no? Entonces, ustedes van a tener que deducir, o vamos a deducir conmigo, qué pasa, por qué el paciente que está con hiponatremia tiene tanta clínica, o por qué el que está con hiperpotasemia tiene cierta clínica, y por qué se dan esos fenómenos. Y a esto lo vamos a llamar trastornos electrolíticos, y vamos a decir de la fisiología al desbalance clínico, ¿no? Es como que, ¿cómo es posible que genere tanto problema? Por ahora les voy diciendo que el potasio tiene muy alta mortalidad cuando uno tiene hiperpotasias, y el paciente puede ser arritmias, ¿no? Ahí tendríamos problemas. Bueno, vamos a ver varias cosas, pero principalmente esto. Para que ustedes puedan entender la clínica de una persona con trastornos hidroelectrolíticos, lo primero que tienen que saber es calcular esto, el agua corporal total. Normalmente hay literaturas que mencionan como Tugaito, que el líquido intracelular es el 40% y si el líquido extracelular es el 20%. ¿Sí? En función al 60%, que sería el 60% de tu peso, que sería tu agua corporal total, ¿no? En varones. Pero, si se percatan, si esto fuese el 100%, o sea, si esto fuese el 100%, entonces más o menos el 40% tendría que ser un promedio entre 55 y 75, y este 20% tiene un rango de 25 a 45%, y si se dan cuenta, si sumamos, te da 100, o con este te da 100, o sea, es nuestro rango, ¿no? Nuestro 100% de todo el líquido. En pocas palabras, el 100% de este líquido que has calculado, el 55 a 75 es intracelular y el 25 a 45 es extracelular. ¿Sí? Entonces, no se olviden que el agua corporal total lo van a calcular el peso del paciente o la persona que quieren ver por 0.6, 0.5 en mujeres. ¿Sí? Ya, si se acuerdan de la clase anterior, yo les he dicho que, por ejemplo, si es un varón, ya, es un varón que tiene, no sé, 40 años, y este paciente varón
básicamente es de conceptura normal. Entonces, si pesa, por ejemplo, póngale 80 kilos, lo multiplican por 0,6, ¿cuánto sería? 48, ¿no? Entonces, quiere decir que 48 litros de agua corporal total. Ahora, este 0,6 es también normal, pero si es obeso, ¿se acuerdan cómo eran los obesos? Si es obeso, significa que todo paciente obeso va a tener normalmente menor agua o cantidad de agua, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene mucha grasa. Entonces ya no es 0,6, será 0,55, ¿no? Uy, ¿cómo salió de ahí? 0,55, ¿no? Entonces, porque su agua corporal va a ser menor. Doctor, y si es muy delgado, ya será pues, 0,65. Entonces, esos deben acordarse mucho de la clase que hicimos en renal. Entonces, para todo, escuchen lo que le voy a decir, para todo trastorno hidroelectrolítico, esta es la clave. Calculen bien el agua corporal total. Calcúlenlo bien, porque en función a eso van a ser mejores cálculos matemáticos. ¿Ya? Esa es la lección de esta primera diapositiva. Usen bien su agua corporal total. Ya, listo. Bien. Entonces, para esto vamos a usar la fórmula 2 veces el sodio, glucosa entre 18 y boom 2,8 o urea entre sobre 6. Esa es la fórmula clásica que ustedes van a usar. Y bueno, en esta literatura les ponen 275, 290, pero otra literatura les van a ver que dice 280 a 200. Ay, dice 280, otra es, a ver, vamos a ver, 280 a 295. Este de acá es la literatura del libro de Harrison. Saben que Harrison es un libro estadounidense, traducido al español. Muchos de ustedes lo van a usar en algún momento. Los libros latinoamericanos normalmente usan esta referencia, 280 a 295. ¿Ya? Entonces, yo les aconsejo que usen este de acá, pero van a encontrar literatura que, como en Harrison, que habla de 265 a 290. Entonces, se menciona que cuando tú superas de 295, vas a comenzar a tener sed porque ya tienes una hiperosmolaridad. Ya, pues, vamos a ver si se ve mejor. Una hiperosmolaridad. ¿Listo? Entonces, tener muy presente esto porque el componente más importante de la osmolaridad, ¿quién es? Es el sodio. Entonces, cuando uno tiene sed, probablemente es porque has ingerido normalmente mucha cantidad de sodio y ha aumentado tu osmolaridad. Uno. O la otra opción es que has perdido agua y has concentrado el sodio. Entonces, tienes dos opciones, o mucha sal o has perdido agua. Pero ambos te llevan a aumentar tu osmolaridad. Y eso genera sed. ¿Sí? Para esto, doctores, quiero que recuerden una cosa, ¿no? En nuestro organismo genera un balance, y esto llamamos balance hídrico. Es decir, todo lo que entra tiene que salir. Si yo tomé 2 litros, también tengo que tener una pérdida más o menos cercana, o de repente menor, ya que yo también tengo pérdidas por otras partes. Por ejemplo, cuando tú respiras, y eso también tiene que enseñar respiratoria, cuando nosotros respiramos, básicamente tenemos acá al momento de exhalar sale vapor de agua, ¿no? Entonces, ese vapor de agua, a más yo respire, a más yo habla, más respiraciones profundas, o más vapor de agua, y pierdo volumen. Dice que perdemos entre 300 hasta 300 a 400, ¿no? Mililitros en un día. Otra forma de perder agua es por las heces. Otra forma de perder agua es por la piel. Entonces, a eso llamamos pérdidas insensibles, es decir, pérdidas no cotidianas, ¿no? Porque las pérdidas más cotidianas es lo que orinamos, ¿no? ¿Cuánto has orinado? Tanto. ¿Cuánto has hecho de posición? Tanto, ¿no? Son pérdidas medibles, ¿no? Pero hay pérdidas que no vamos a estar midiendo el sudor, porque ¿quién va a estar midiendo la cantidad de sudor que tienen? No lo hacemos. Pero eso entra dentro de tu balance, ¿no? Entonces, imagínate que tú estás con fiebre, estás que sudas un montón y estás que respiras acelerado porque estás con malestar.
pierdes mucho más volumen de una persona que esté tranquila, una respiración normal. Entonces, eso también tiene que tenerlo presente. ¿Por qué, doctor? Me tomo 2 litros y orino 1 litro. Y yo digo, uy, ¿qué ha pasado? He tomado 2 litros y orino 1 litro. Es que lo estás perdiendo. Ese litro lo orinas genial, pero el otro litro lo has perdido, sudando, respirando profundamente. ¿Me dejo entender? Ah, este, uno tiene que tener presente ello, ¿no? Este balance hídrico va a depender también mucho de cómo se muevan los líquidos a nivel del intra y el extravascular, principalmente intravascular e intersticio, ¿no? Y ahí ustedes ya saben la ley de Starling, las fuerzas, presión oncótica, presión hidrostática, ¿no? Ya lo conocen, saben, y gracias a eso es que se dan movimientos. Por tal motivo, es preciso ingerir y eliminar la misma cantidad de agua. Tomo agua, boto agua. Pero normalmente no botamos la misma cantidad de agua porque a veces lo perdemos por piel y otras, ¿no? Respiración, fiebre, malestar, lo que sea, ¿no? Pero lo perdemos. Su alteración causa hipernatremia o hiponatremia, y es verdad. Si tengo muy poca agua, se concentra. Si tengo mucha agua tomada, lo voy a diluir y genero ambos trastornos. Ahora, ¿dónde se encuentra el centro regulador de toda la parte de nuestros osmoreceptores que van a regular básicamente y mantener la osmolaridad lo más estable posible? Está en la parte anterolateral del hipotálamo. ¿Qué núcleos están ahí? Núcleos están en la zona anterolateral del hipotálamo. Pues los núcleos que ustedes ya conocen, pues, el supraóptico y paraventricular, ¿no? Que justamente tiene que ver con quién, con ADH. Y genial, ¿no? El ADH sí, pues me va a ayudar, sí. ADH, ¿ya? Normalmente lo mínimo que deberíamos orinar es 500 mililitros, ya, si no tomas nada de agua. Pero no es bueno. Hay que tomar agua para que el riñón no sufra mucho, ¿ya? Ya, la ley de Starling no lo voy a tocar, ustedes lo conocen. Eh, no se olviden que el principal eliminador de agua es el ADH, ¿ya? Mm, si yo tengo un paciente que tiene mucha osmolaridad, de hecho que voy a orinar menos, porque toda esa agua lo voy a reabsorber, ¿no? Entonces, no se olviden que estados hiperosmolar generan secreción de ADH. Miren las pérdidas insensibles. Yo puedo perder mi 400 de orina, sudor 100, heces 100, y por pérdidas sensibles cutáneas muchas veces pueden llegar a 350 litros al día, pérdidas sensibles pulmonares hasta 350 litros al día. Y a veces, miren, tenemos un egreso total de 2.300. Entonces, tú dirás, doctor, yo he tomado 2,5 litros y he orinado solamente 1.400, ¿no? ¿Qué pasa con la otra agua? Lo has perdido también, pero por sudor, heces, ¿no? Y tengamos eso presente. Entonces, vamos a analizar ahora punto por punto. Uno es la hipernatremia como elemento importante, ¿ya? Pero ya la hora nos está ganando. Y doctores, vamos a tocar puntos, acá lo vamos a dejar. Uno es la hipernatremia, la hiponatremia, vamos a tocar la hiperpotasemia y la hipopotasemia. ¿Cómo lo voy a enfocar, doctores? ¿Cómo quiero que lo aprendan y cómo les voy a dar? Vamos a hacerlo tipo semiología, donde la clínica que presenta el paciente, nos vamos a hacer la primera pregunta. ¿Y por qué se le adormece las piernas? ¿Y por qué el paciente se estriñe? ¿Qué pasó? ¿Qué mecanismo alteró de la fisiología digestiva para que el potasio, por ejemplo, modifique el peristaltismo intestinal? ¿Qué pasó para que el paciente con la hipernatremia entre en un estado de hiperreactividad? ¿O por qué convulsiona un paciente con hipernatremia? ¿Qué sucedió en el cerebro? Entonces lo vamos a enfocar más de esa manera
para que cuando ustedes hagan semiología ya sepa, el paciente convulsionó, el sodio estaba así, ya sé qué pasó, y entiendan qué sucedió desde un punto de vista de fisiología y fisiopatología. ¿Correcto? Entonces voy a pasar las diapositivas a su delegada para que lo puedan ya ir repasando. Y la siguiente clase que nos toca, vamos a seguir avanzando, ¿ya? ¿Listo? Bien, doctores. Lo dejamos aquí. Estoy seguro que debe estar cansado, yo también estoy cansado. Estoy después de mi guardia tan de toda la noche. Casos muy interesantes, ¿ah? Me han llegado. Ya cuando tenga oportunidad de poder ir a mi hospital, ya tendremos la oportunidad de ver pacientes. Pero para que puedan ir a mi hospital, tienen que pasar primero por semiología. La prueba de fuego es pasar semiología. Pasan semiología y están totalmente y cordialmente invitados para que vengan a mi hospital y puedan ustedes mismos ver todo lo que están aprendiendo, cómo se pone en práctica y cómo lo razonamos cada paciente. Y es genial, ¿no? Es como un cuento, ¿no? O sea, todo encaja, todo el razonamiento encaja y es más interesante entender al paciente. Bien, doctores, ante todo, muchas gracias por su tiempo y nos estamos viendo. Cuídense, chicos.